Capítulo 36. Les había dicho que el dios de Internet no les pediría que libraran ninguna batalla personalmente, pero eso no significaba que no tuviéramos batallas que librar. Aunque Arcantor tenía reputación entre los mortales de que este reino era como una tortuga, extremadamente bien protegido, eso no significaba que algún dios insignificante no intentara algo contra nosotros. Entonces, para lidiar con eso, necesitábamos una forma de defendernos contra los ataques divinos y mortales. Y tuve un par de ideas. El primero es el que os voy a explicar a continuación. Si un ejército invadiera Arcantor hoy, ¿cómo reaccionarías? Pregunté primero. Esta era una información muy importante para un reino, porque saber cómo reaccionarían haría aún más fácil para un enemigo elaborar una estrategia para contrarrestarlos. Entonces, para que me dijeran esto, tuvieron que confiar mucho en mí. Y yo sabía que no confiaban mucho en mí. Por otro lado, no tenían más opción que confiarme una batalla contra otros dioses. Suspirando, fue Charles, el archimago mayor y aparentemente el que tenía más autoridad en el reino, quien respondió. Cuando comenzó una invasión, originalmente nos notificaban a través de los magos dispersos por el reino mediante el hechizo de mensaje, pero ahora estamos en proceso de reemplazarlo con un mensaje de Internet para que la información se difunda aún más rápido. En cuanto tuviéramos información sobre el origen de la invasión y el posible tamaño del ejército enemigo, enviaríamos un ejército de magos a ese lugar para lidiar con el ejército enemigo mediante una formación de teletransportación y acabar con él lo antes posible, explicó Charles. Al ver a Charles hablándome sobre esta formación, noté que los otros magos en la habitación estaban sorprendidos. Incluso yo me sorprendí, ya que la información sobre esta formación de teletransportación aún no ha sido mencionada en Internet. Jaina, aparentemente al notar mi sorpresa, explicó. Esta formación de teletransportación consume una enorme cantidad de oro en términos de materiales mágicos y solo se usa como último recurso. La última vez que se utilizó fue hace más de 110 años, por lo que poca gente lo sabe, y los que lo saben lo mantienen en secreto ante cualquiera por debajo del rango de maestro mago. Asintiendo con la cabeza en agradecimiento, comencé a comprender cuán profundas eran las aguas de la defensa de Arcantor. Este poder disuasorio de la formación de teletransportación, que podía llevar un ejército a cualquier parte del reino, era algo muy fuerte que definitivamente disuadiría a cualquier invasor de intentar invadir Arcantor sin una buena razón. Lamentablemente, los dioses ahora eran razón más que suficiente para eso. Según mis cálculos, cada estudiante tendría que mantener su reino intacto, así como invadir o causar suficiente daño a al menos otros 2 reinos antes del final de esta prueba para poder aprobar. Así que una forma de atacar otros reinos era esencial para Arcantor, y había pensado en ello. En lugar de una invasión armada, el dios de Internet planea invadir los demás reinos simplemente usando Internet y difundiendo esto discretamente entre la población de los demás reinos hasta que el dios de ese reino ya no tenga suficientes creyentes para obedecer sus órdenes, expliqué, haciendo que los magos abrieran los ojos de par en par. Pude ver los engranajes en sus cabezas girando mientras se daban cuenta de que esto era exactamente lo que el dios de Internet le había hecho a Arcantor. Continué explicando. Para llevar Internet a otros reinos, el dios de Internet ya ha enviado algunas caravanas comerciales con misioneros con la misión de ganar más creyentes en estos países, pero estas misiones pueden funcionar muy bien por un tiempo hasta que dejan de funcionar. Cuando oyeron lo que dije, la sorpresa en sus caras se hizo aún mayor al darse cuenta que el dios de Internet ya estaba extendiendo su influencia tan poderosamente en Arcantor que incluso había grupos misioneros para conseguir creyentes para el dios de Internet en otros reinos sin que ellos se dieran cuenta. ¿Y qué haría el dios de Internet si esto ya no funciona? Preguntó Harry con voz seria. Le hice un gesto con la mano y otra ventana holográfica apareció flotando frente a ellos. Como ya habían visto la primera ventana, esta vez no se sorprendieron tanto, pero la practicidad de esta para mostrar cosas fue lo suficientemente alta para que este grupo de profesores viera lo útil que podría ser en clase. Pero simplemente lo ignoré y me concentré en lo que estaba en la pantalla. Había una imagen de 3 criaturas coloridas. Una ardilla verde que sostenía un palo de madera, una serpiente azul con pequeños bigotes y un zorro naranja con un brillo amarillo en la punta de su cola. Estas 3 criaturas son la alternativa del dios de Internet para lidiar con el problema de cuando las cosas dejan de funcionar, dije.
Cada una de estas criaturas está relacionada con un elemento y puede aprender habilidades, luchar, fortalecerse e incluso evolucionar. Al escuchar mi explicación, los ojos de todos los magos en la sala se iluminaron. Claro, para crear estas criaturas, el dios de Internet gasta una enorme cantidad de poder divino, hasta el punto de que sería insostenible formar un ejército gigantesco. Así que su idea era que cada usuario de Internet pudiera crear una criatura así en Internet, alimentarla con el poder mental de sus oraciones y desarrollar su fuerza para que tuviera el mismo poder que los magos reales. Imaginen lo que una pequeña aldea con varias criaturas así puede hacer cuando un ejército llega a invadir el lugar. Pregunté con una sonrisa. Al oír esto, los rostros de los magos se pusieron pálidos. Si cada persona tuviera acceso a una criatura que pudiera tener la fuerza de un verdadero mago, ¿no sería invadir una aldea de 500 personas con tales criaturas como invadir una aldea protegida por 500 magos? ¿Pueden estas criaturas realmente tener el poder de un mago, Lord Atenos? Preguntó Jaina con escepticismo. Claro, pero desarrollar una criatura tan poderosa requeriría una inversión tan alta como desarrollar un mago, así que el dios de Internet ideó una forma de simplificarlo. Les expliqué una parte que ni siquiera necesitaba explicarles, pero como habían sido honestos conmigo sobre la formación de teletransportación, yo también podía ser honesto con ellos para demostrarles mi buena voluntad. En primer lugar, el dios de Internet ha decidido desarrollar una moneda de Internet Premium, donde el usuario tiene que rezar para obtener este pic, y este pic sería utilizado para alimentar y dar poder a estos monstruos. Por ejemplo, supongamos que los 30 magos sabios de esta sala tuvieran un monstruo así. Cada día, los 30 magos sabios usarían un pic solo para alimentar a estos monstruos sin invocarlos al mundo real. Eso serían 30 puntos diarios que se almacenarían en el banco de pic, dije. Cuando la criatura era alimentada por ese pic, el usuario veía cómo se fortalecía a través de su aplicación en Internet y se sentía satisfecho. Cuando la necesitaba, podía gastar una cantidad de pic que tenía almacenada e invocarla al mundo normal con la fuerza que tenía cuando era alimentada y entrenada por ese usuario. Incluso si la criatura gastara más pic del que el usuario tuvo que pagar para invocarla, los puntos almacenados por otros usuarios podrían compensarlo con creces, permitiendo que una criatura poderosa sea invocada por cualquier usuario de Internet en cualquier lugar, incluidos los miembros de la misión misionera del dios de Internet. Ahora imagina de 200.000 personas alimentando a las criaturas con solo 0,5 pic al día. Eso serían 100.000 pic para el banco de pic cada día. Dije sonriendo, viendo cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa al horror al imaginar que estaba desarrollando un ejército en su reino, y que si no le contaba a nadie cómo funcionaba, quizá ni se dieran cuenta. Con la prueba que hice cuando invoqué a un pequeño dragón en el dormitorio de la escuela en el mundo divino, el costo de invocar a tal criatura en poder divino fue solo 10 puntos, pero la criatura tenía la fuerza de un niño de 6 años. Para una criatura más fuerte, el costo del poder divino también sería mucho mayor. Por eso se me ocurrió la idea de hacer prácticamente estos monstruos de nubes. El usuario elegiría el monstruo que quisiera, cuidaría de ese monstruo virtual como un Tamagotchi de mi mundo anterior, y cuando lo necesitara, podría usar el poder divino que había generado para mí y acumulado en forma de monedas premium de Internet para alimentar a ese monstruo con el tiempo y convocarlo al mundo normal. El desarrollo de esta moneda premium de Internet fue una idea que tuve cuando estaba tratando de pensar en algo para dar poder a mis creyentes sin tener que depender de bendiciones tan costosas. La parte de crear criaturas y cosas que no existían era mucho más barata que las cosas que copié de otras deidades, posiblemente porque las criaturas que no existían eran cosas creativas, lo que encajaba perfectamente con el dios de la creatividad, que era mi título original. El mayor coste en el que incurriría sería desarrollar la interfaz y los servidores de la aplicación para estos monstruos, pero una vez hecho eso, los jugadores no solo tendrían un juego extremadamente divertido y adictivo, sino que se crearía un ejército listo para el combate. Y los colores de este ejército eran verde, rojo y azul, con la posibilidad de que en el futuro aparecieran más colores. Capítulo 37. Necesitaba otros 40 minutos de explicación para que los magos realmente entendieran cómo el dios de Internet iba a crear estas criaturas y hacerlas útiles sin causar caos en la sociedad. El mayor beneficio que esto podría traer a Arcantor, aparte del combate, es que estas criaturas con poderes mágicos podrían ayudar a la gente normal con tareas mundanas.
Los agricultores podrían usar los e-monsters de plantas para ayudar con el cuidado y la salud de sus cultivos, los e-monsters de agua podrían ayudar con el riego y los e-monsters de fuego podrían ayudar a mantener a la gente caliente en las noches frías. Sin mencionar que todos los e-monsters podrían usarse para protección personal contra animales, otras personas o algunas de las raras criaturas mágicas que uno podría encontrar. E-monsters fue un nombre temporal que se me ocurrió para que tuviéramos algo sólido para llamar a estas criaturas por el momento, con I representando Internet y monstruos obviamente representando monstruos, lo que dio como resultado el nombre E-monsters que fue fácilmente aceptado por los magos. Por supuesto, usar e-monsters todos los días era algo que la persona promedio no podía permitirse, considerando que el poder divino para traerlos al mundo mortal costaría unas pocas docenas de puntos, algo que los mortales comunes ni siquiera podían reemplazar con un día entero de oraciones, especialmente considerando que no lo haría gratis, por lo que aún agregaría algunos puntos de poder divino al costo de invocar a los e-monsters para poder obtener ganancias de ello también. Debido a esto, la gente tendría que rezar durante varios días para acumular suficientes monedas premium de Internet para alimentar, evolucionar y convocar a los e-monsters al mundo real en momentos de necesidad, lo que lo aleja del uso práctico y diario que tenían los animales reales. Pero con todas las explicaciones, los magos quedaron muy satisfechos con mis estrategias, tanto para proteger a Arcantor y a la población del reino, como por las estrategias de ataque que pudiéramos desarrollar con los e-monsters. El tiempo para obtener los puntos en la prueba escolar era muy corto, por lo que lo ideal era lanzar los e-monsters lo antes posible, para que la gente pudiera alimentarlos con poder mental lo antes posible y desarrollar el ejército lo antes posible. Ahora que era una divinidad embrionaria de rango 5, mi afinidad y eficiencia al usar el poder divino era un 5% mayor que cuando era de rango 4. Teniendo en cuenta que con cada rango, mi eficiencia en el uso del poder divino aumentaba un 5% en comparación con el rango anterior, en el rango 5, mi eficiencia ya era un 27% mayor que cuando estaba en el rango 1. Teniendo en cuenta que estaba aumentando las cosas que los usuarios podían hacer en Internet, el coste de mantener Internet activo seguía siendo el original de 0,5 puntos de poder divino que costaba antes, pero yo era cada vez más libre para desarrollar lo que quisiera. El coste de desarrollar nuevas aplicaciones se redujo y pude tener más libertad para desarrollarlas de acuerdo a mi creatividad. Después de regresar a la iglesia con el cuerpo de mármol, dejé el cuerpo con mi conciencia y comencé a desarrollar la aplicación para e-monsters. Lo primero en lo que me centré durante el desarrollo, al igual que en mi anterior mundo del desarrollo de juegos, fue en programar todas las funcionalidades del juego. Fue como crear el esqueleto y luego llenarlo de músculos y órganos. El esqueleto del e-monster eran las tres criaturas, las habilidades que estas criaturas podían desarrollar, la fuerza que estas criaturas podían tener, la personalidad que estas criaturas podían tener, e incluso la primera evolución del mismo, para que si algún mago loco quisiera evolucionar a la criatura al máximo, su e-monster pudiera evolucionar en el momento adecuado. Al igual que los juegos de rol en mi mundo anterior, desarrollé niveles para los e-monsters y EX para que evolucionaran. Cada vez que el usuario alimentaba al e-monster, este recibía una cantidad de energía que podía gastarse jugando, entrenando o luchando. Cada acción utilizaría una cantidad diferente de energía y daría una recompensa distinta, por lo que el usuario tendría que pensar cuidadosamente en qué acciones centrarse. Claro, no dejaría que un e-monster se volviera completamente inútil porque el usuario simplemente jugó con él durante años sin entrenarlo ni una vez, por lo que todavía habría un aumento base en todas las estadísticas con cada acción, pero el enfoque general estaría en solo una en cada acción. También desarrollé fatiga y mal humor por los e-monsters, quienes tendrían que tener cuidado e interactuar al menos una vez cada 20 horas, lo que posiblemente haría que los usuarios usaran Internet aún más y crearan una rutina aún más adictiva en su uso. La inteligencia de los e-monstruos no era real. Tuve que desarrollarla como una especie de programa, o una IA extremadamente simple, para emular la inteligencia de una criatura real, porque crear una mente pensante real, o una IA tan inteligente, elevaría el costo del poder divino a un nivel que no podía permitirme. Desarrollada esta parte más técnica, me quedó la parte artística. El diseño de los e-monsters fue terminado, con el resultado final muy cercano a lo que les había mostrado a los 3 archimagos y a los magos sabios en la reunión.
Solo cambié algunas características menores para hacer que los e-monsters fueran más agradables estéticamente, pero la estructura básica seguía ahí. Ver la representación visual en Patreon o en Discord.gg Weblink. Ahora era el momento de trabajar en la interfaz de usuario de eMonsters. Como la gran mayoría de los usuarios de Internet eran analfabetos, tuve que crear algo extremadamente intuitivo, de modo que incluso si los usuarios no podían leer lo que estaba escrito en la pantalla, pudieran entender qué hacer. Para ello, me aseguré de que cada icono de la aplicación tuviera dibujos de las acciones que representaba. La comida tenía un icono de un alimento, la energía tenía un icono de una llama, porque la gente en el mundo medieval no pensaba en la electricidad como energía, a diferencia de la gente en el mundo moderno, seguido de diferentes iconos para cada funcionalidad de la aplicación. Claro, todavía había palabras que explicaban qué era cada icono, pero creo que era muy intuitivo. El único problema que tuve fue cómo hacerlo animado y divertido sin que pareciera una presentación de PowerPoint. Y la alternativa que se me ocurrió fue la misma que solían hacer los desarrolladores de juegos. Tamagotchi fue un buen ejemplo de esto, con un total de 2 cuadros por segundo, una cantidad de imágenes que podía hacer presente en mi internet al usuario sin aumentar demasiado el consumo de poder divino si bajaba la resolución de las imágenes. Para solucionar esto, simplemente hice una versión pixelar de baja resolución que mostraba claramente que estas caricaturas eran el e-monster del usuario, pero que reducía enormemente el costo en poder divino para que funcionara. De esa manera, el juego todavía parecería estar animado, por lo que el e-monster mostraría vida, pero no perdería el poder divino para que funcione. El problema que tuve fue en el proceso final de desarrollo de la aplicación, optimizándola. Incluso si bajé la resolución e hice varios cambios para que la aplicación fuera más liviana, el costo del poder divino seguía siendo demasiado alto. No perdería el poder divino si los usuarios lo usaran, pero mis ganancias serían bajas. Aunque intenté ajustar muchas cosas, todavía no pude reducir el costo a los 0,5 puntos de poder divino que mantenía en Internet todo el tiempo. El tiempo que me llevó desarrollar esta aplicación fue más largo de lo que había imaginado y no estuvo terminada hasta la mañana del día siguiente. El costo total de desarrollar esta aplicación fue una cantidad que las otras aplicaciones ni siquiera se acercaron, pero considerando cuánto trabajo se invirtió en ella y cuántas características tenía que eran diferentes y más innovadoras que las otras aplicaciones, era comprensible que costara más de 87k Divine PowerPoints para desarrollarla. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 5. Número de creyentes: 70.519, 91.674. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 162.282 / 160.000, 203.000, 199 / 160.000, 183.000, 348 menos 55.000. Bendición de Robert, menos 87.431. Desarrollo de eMonster. La cantidad de poder divino que recibía cada día era muy alta, por lo que si solo me concentraba en subir de rango, era posible que alcanzara la cima de la divinidad embrionaria al final de la prueba. Cuando miré mi poder divino y vi que con el poder divino que había recibido ayer, ya había logrado convertirme en una divinidad embrionaria de rango 6, aumentando mi eficiencia de uso de poder divino del 127,62% al 134% en comparación con el rango 1, me di cuenta de que tenía una alternativa al problema de optimización. ¿Era arriesgado quedarme solo con 43k de poder divino? Quizás, pero viendo la mina de oro de poder divino que tenía a mano, podría valer la pena. Solo tenía que arriesgarme a tener poco poder divino durante un par de días y mi nivel se recuperaría con facilidad. Considerando que ya lo había hecho unas cuantas veces antes, no había problema en hacerlo de nuevo, ¿verdad? La idea de cuánto poder divino perdería en esos 2 días solo por esta mala optimización de la aplicación estaba atacando mi TOC. Apretando los dientes, decidí usar mi poder divino y ascender a una deidad embrionaria de rango 6. No es como si algo pudiera salir mal, ¿verdad? Entonces, cuando los usuarios de Internet se despertaron, notaron que había un aviso de actualización en la pantalla y que había aparecido una nueva aplicación. Capítulo 38.
Despertarse a la misma hora todos los días solía ser fácil, porque cuando oscurecía, prácticamente todos se iban a dormir y simplemente esperaban al día siguiente, ya que mantener encendidas las piedras mágicas brillantes era demasiado caro para el aprendiz promedio. Pero con la llegada de Internet, esta tarea que antes era sencilla se ha vuelto mucho más desafiante para todos. Con tanto conocimiento disponible en Internet, tantas noticias interesantes sucediendo en todo el reino, incluso de algunos usuarios del reino de Eldoria, quedarse despierto hasta tarde en Internet se convirtió en una rutina para prácticamente todos en la escuela de magia Arcantor. Si no fuera por el hecho de que el aumento del poder mental de los magos había reducido un poco la cantidad de sueño que necesitaban cada noche, quedarse despierto hasta tan tarde seguramente significaría que algunos de los estudiantes ni siquiera podrían prestar atención en clase. Pero el sueño tardío ya estaba empezando a perturbar las rutinas de algunos de los estudiantes más relajados, y el número de estudiantes que llegaban tarde a su primera clase del día aumentaba cada día. Afortunadamente, controlé mi uso de Internet y me obligué a dormir solo 2 horas después de comenzar a utilizar Internet. En cuanto a la hora, fue una grata sorpresa descubrir que los números en la esquina superior derecha del libro de Internet representaban la hora real del día. Esta era una forma extraña de calcular el tiempo, ya que iba de 00 a 23:59, y no estábamos acostumbrados a utilizar números para decir la hora de una manera tan precisa. Al ver que el número en la esquina de la pantalla se movía a la misma velocidad todos los días, y que el amanecer y el atardecer siempre ocurrían cuando aparecían los mismos números en Internet, algunas personas notaron el patrón y lo difundieron a Carrier Pigeon, por lo que todos aprendieron a buscar la hora en Internet y marcar cosas con ella. Entonces cuando me desperté, lo primero que hice fue orar al dios de Internet. Oh Dios de Internet, Señor de los cables mágicos y los caminos digitales, concédenos conexiones rápidas y sabiduría digital. Deja que tu sabiduría recorra mi cuerpo. Que nuestros pensamientos viajen como rayos por tus dominios virtuales, guiados por tu luz cibernética en el camino a la gloria. En tu gracia, protégenos de virus y hackers, y que nuestras descargas siempre sean completas. Amén. Dije con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. Tan pronto como abrí los ojos, que aún estaban un poco pesados por el sueño, noté que algo estaba frente a mí, e instintivamente hice clic en la X en la esquina de esa ventana y miré la esquina de la pantalla del libro. Al mirar la hora, sonreí al ver que todavía eran las 6:42, lo que me daba 1 hora y 18 minutos hasta que la clase estuviera programada para comenzar. Eso me daría suficiente tiempo para lavarme, comer y leer algunos libros interesantes en Internet, y tal vez incluso algo de tiempo para jugar Card Masters con otras personas. La posibilidad de poder jugar con alguien en cualquier parte del reino era fascinante. En uno de los juegos, decidí enviar un mensaje en el chat del juego, y había otra persona que podía leer entre los jugadores. Charlamos durante horas mientras jugábamos, hasta que descubrí que este jugador era un mago arcano que trabajaba para un noble en el norte del reino, una distancia que tomaría 2 días recorrer a caballo. Y aquí estábamos, charlando como si estuviéramos cara a cara, una magia con la que Internet nunca deja de sorprenderme. Pero hoy, mientras miraba la pantalla de mi libro de Internet, listo para abrir Carrier Pigeon para ver si había algún chisme sobre algo en el reino, noté un nuevo icono. Recientemente había aparecido un nuevo icono, el diario, algo sumamente útil para todos, pero especialmente para los magos, ya que ahora era la segunda aplicación más utilizada en Internet. Curioso por esta nueva aplicación, leí su nombre debajo del icono de 3 criaturas coloridas. Y monstruos. Al darme cuenta de que había llegado una actualización y que podría haber hecho clic para cerrar la ventana notas del parche que se abría después de cada actualización sin darme cuenta porque estaba dormido, rápidamente hice clic en la pequeña campana junto a la hora en la esquina de la pantalla y hice clic para leer la nota nuevamente. Ha llegado una nueva actualización a Internet. Al notar la soledad e inseguridad de algunos usuarios alrededor del mundo, el dios de Internet se preocupó por su salud física y mental y desarrolló una nueva aplicación. eMonsters acaba de ser lanzado. eMonsters es una aplicación donde el usuario puede elegir una criatura de las 3 disponibles, alimentarla, entrenarla, desarrollar un vínculo de amistad con ella e incluso invocarla al mundo real para que le ayude con las tareas diarias, luche por usted o simplemente sea un amigo. El poder de un eMonster comienza como el de un niño de 4 años, pero puede crecer infinitamente.
Para alimentar a los e-monsters, se ha desarrollado una nueva moneda en Internet, la Premium Internet Coin, que se puede utilizar para comprar comida para los e-monsters. Para obtener monedas de Internet Premium, el usuario puede rezar al dios de Internet una vez mientras usa Internet, y esta oración adicional se convertirá en 01 moneda de Internet Premium. Por ahora el único uso de Premium Internet Coin es alimentar a los e-monsters, pero con el tiempo llegarán más funcionalidades a Internet, por lo que si quieres comprar cosas que vendrán en el futuro, se recomienda ir guardando PIC con el tiempo. Tu nuevo compañero e-monster te está esperando, ve y adóptalo. Que el dios de Internet te bendiga. Después de leer esta advertencia, mis ojos se abrieron de par en par. Aparentemente esta nueva aplicación era mucho más compleja que todas las demás aplicaciones que el dios de Internet había creado para nosotros. Sin pensarlo dos veces, hice clic en el icono de la aplicación e-monsters y observé expectante cómo se abría. Frente a mí, la pantalla mostraba imágenes de 3 criaturas. Una ardilla verde sosteniendo un palo de madera y aparentemente jugando con una planta mientras me mira con curiosidad y sospecha. Una serpiente azul con bigotes en la cara, nadando en el agua y disfrutando, mientras me mira con curiosidad y orgullo. Un zorro naranja con la punta de su cola brillando de color amarillo, mirándome con curiosidad y diversión. A pesar de estas 3 imágenes, pude ver la diferencia en las personalidades de estos 3 e-monsters. Debajo de las imágenes había detalles de las personalidades, habilidades y poderes que cada uno de estos e-monsters podrían tener en el futuro. Cuando vi que estas criaturas realmente parecían pequeños magos, mis ojos se sorprendieron aún más. Tuve que escoger una de estas criaturas, y entre los 3 e-monsters, con la que más me identifiqué fue la simpática serpiente azul que me miraba con curiosidad y un poco de orgullo. Como mago con afinidad por los hechizos de agua, saber que esta serpiente azul también tenía afinidad por el agua e incluso podía lanzar hechizos de agua hizo que mi interés aumentara varias veces. Entonces, sin pensar demasiado, hice clic en la serpiente azul llamada Aqualis. Cuando el juego me preguntó si quería darle un nombre personalizado, lo pensé un poco y decidí cambiarle el nombre a Sapphire después de enterarme de que era una serpiente hembra. Tan pronto como confirmé la elección del nombre, la imagen de Sapphire cambió lentamente a una versión menos detallada, pero ella se retorcía en el medio de la pantalla, mirando a su alrededor con curiosidad mientras nadaba en un pequeño estanque. Alrededor de la imagen de Sapphire había algunos botones que podía presionar para interactuar con ella. Curioso, hice clic en Fed y una pequeña galleta apareció en la parte inferior de la pantalla, haciendo que Sapphire mirara en mi dirección con curiosidad y se acercara lentamente con un poco de sospecha. Para calmarla, hice clic en Caricia y una mano apareció en la pantalla, acariciando suavemente la imagen de Sapphire. Aunque esta imagen tenía menos detalles, parecía tan real que sentí como si pudiera ver a Sapphire vivo en la pantalla frente a mí. Verla comer de esa manera tan tierna me hizo sonreír, más aún cuando apareció un corazón en un globo de diálogo sobre su cabeza después de que comió. Al escuchar que le había gustado, no lo pensé 2 veces y volví a hacer clic para alimentarla, lo que Sapphire hizo rápidamente, y esta vez noté que mientras comía, una barra llamada experiencia subía hasta llegar al 40% y luego se detenía. Al ver que me quedaban 3 galletas, rápidamente hice clic en las 3 galletas y observé cómo Sapphire comía felizmente mientras su barra de experiencia subía hasta llenarse. Cuando la barra de experiencia estuvo llena, la pantalla parpadeó por un segundo y apareció una ventana frente a mí. Felicitaciones, Sapphire ha pasado del nivel 01 al nivel 02. Subir de nivel, nivel 01 nivel 02, HP. Más 2, total. 12, ataque. Más 1, total. 6, defensa. Más 1, total. 5, ataque especial. Más 2, total. 8, defensa especial. Más 1, total. 5, velocidad especial. Más 1, total. 6, cuando miré las estadísticas de Sapphire y vi que se había vuelto más fuerte porque le había dado esas galletas, quise alimentarla de nuevo. Pero cuando intenté hacerlo, apareció otra ventana. Desafortunadamente, no tienes suficientes monedas premium de Internet, así que para conseguir más PIC, puedes rezarle al dios de Internet. Una oración equivale a un PIC. Al ver esto, pensé que orar una vez más no sería un problema, después de todo, era un aprendiz de mago, incluso si orara 8 veces en un día, mi poder espiritual aún sería relativamente bueno.
Entonces, antes de darme cuenta, llegué tarde a mi primera clase porque estaba jugando y divirtiéndome con Sapphire, y al igual que yo, miles de otros estudiantes e incluso algunos profesores estaban haciendo lo mismo. Capítulo 39. El lanzamiento de eMonsters fue un gran éxito. El número de usuarios que lograron leer con ayuda de la aplicación fue más del 90%, mientras que el número de analfabetos todavía era bajo debido a la confusión y el miedo. Pero al decidir probar esta nueva aplicación que apareció en Internet y ver lo interesante que era, esta aplicación también comenzó a dominar la vida de los analfabetos, provocando que una ola de eMonsters apareciera repentinamente en Arcantor. Internet, que hasta entonces había sido un tema candente, finalmente había estallado su burbuja y había experimentado el mayor crecimiento desde su creación. Lo que antes había sido un aumento promedio de solo un 30% a lo largo del día, que ya era extremadamente alto, ahora había saltado a un aumento del 40% en solo una mañana. Estado del personaje. Nombre: Adrián Novasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 6. Número de creyentes: 91.674, 125.845. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 43.199/320.000, 294.889/320.000, 251.690. Oraciones normales. Desafortunadamente, después de la mañana, este número casi llegó a cero. La razón no fue que algo malo le hubiera pasado a Internet, o que la población no estuviera interesada en Internet, sino que la población de la capital de Arcantor estaba completamente controlada por Internet. Si el número de usuarios posibles fuera infinito, era muy probable que el número original de creyentes al menos se duplicara, pero ya no quedaba nadie para enterarse de Internet en la capital de Arcantor, ya que casi todos se habían convertido ya en creyentes. Con una población de 130.000 habitantes, esta ya era una ciudad gigantesca para los estándares de un mundo medieval que no podía construir rascacielos como mi mundo anterior. En la capital todavía había unas 10.000 personas que no utilizaban Internet, pero eran ancianos supersticiosos que no querían utilizar Internet, no querían aprender a leer, solo querían vivir la vida normal y tranquila que tenían antes. Afortunadamente, casi todas las caravanas que habían estado en Arcantor durante los últimos días ya habían partido para hacer negocios por todo el reino, llevándose consigo Internet para difundirlo al resto de la población. Los nobles de otras ciudades ya utilizaban Internet, pero lo consideraban una ventaja estratégica y no enseñaban a nadie a utilizarlo, ni siquiera con el incentivo de las monedas de Internet. Pero no estaba demasiado preocupado por este crecimiento. Era solo cuestión de tiempo antes de que las caravanas llegaran a las otras ciudades importantes del reino y consiguiera unos cuantos miles de creyentes más. Dirigiendo mi atención a los usuarios, noté que los plebeyos pudieron comprender el dibujo que había hecho para representar la oración cuando se acabó la comida para los eMonsters, lo que hizo que muchos de ellos se emocionaran al ver que estaban recibiendo otra moneda, lo cual fue una excelente manera para alguien que era pobre de sentir que estaba recibiendo algo más. En cuanto a los magos que lograron rezar varias veces al día, noté que sus eMonsters se estaban volviendo más fuertes. El nivel promedio de los eMonsters de los magos aprendices era nivel 04. A costa de ninguna oración del nivel 01 al nivel 02, una oración para el nivel 03 y 2 oraciones para el nivel 04. Hubo algunos menores que rezaron 4 veces más para elevar sus eMonsters al nivel 05, pero esto significó que el tiempo que les quedaba para usar Internet durante el resto del día se redujo considerablemente. Por otro lado, los magos arcanos que lograron rezar más de 12 veces al día tenían un nivel de eMonster promedio de 0,5, y algunos incluso elevaron sus eMonsters al nivel 0,6. Cuanto más alto era el nivel del eMonster, más oraciones se necesitaban para subirlo de nivel nuevamente. Pero los magos estaban fascinados por el progreso que los eMonsters podían lograr simplemente alimentándolos y entrenándolos, incluso si eso significaba que tenían menos mana disponible para practicar magia durante el resto del día. No solo los magos arcanos se divertían con los eMonsters, sino que los maestros, magos e incluso archimagos experimentaban con ellos. Con la cantidad de maná que tenían estos poderosos magos, podían rezar docenas de veces al día, lo que significaba que podían obtener docenas de monedas premium de Internet mucho más fácilmente que los creyentes normales. Esto hizo que mis ojos se pusieran vidriosos.
Si bien los Morg en mi mundo anterior tenían dos categorías de jugadores. Los jugadores comunes y corrientes que solo habían gastado unas pocas docenas de dólares en el juego, también estaban las ballenas que gastaban el equivalente a varios jugadores juntos. Y los magos eran exactamente las ballenas que estaba buscando. A pesar de que no había recibido muchos usuarios nuevos esa tarde, el uso de Internet de los magos y sus constantes oraciones por monedas premium de Internet aún me alimentaron con mucho poder divino. El número de magos que usaban Internet en todo Arcantor era solo 6000, pero el tiempo promedio que pasaban usando Internet y orando en ese momento era de 14 oraciones en un día. Eso considerando que el número de magos aprendices y magos arcanos era el mayor número de magos en total, pero aún así, esos solo 6,000 usuarios ahora estaban ganando lo mismo que 21,000 usuarios comunes, lo que me hizo ganar 42,000 puntos de poder divino. Y teniendo en cuenta que cuanto más usuarios usaran Internet y gastaran energía espiritual en él, más se entrenaría en ellos, aumentando cada vez más su reserva de maná, la cantidad de energía divina que recibiría cada día solo aumentaría, incluso si el número de usuarios se estancara. Fue muy divertido ver a los usuarios probar los e-monsters. Consiguió complacer a una amplia variedad de jugadores. Las amas de casa disfrutaban de lo lindos que eran los e-monsters y de lo placentero que era cuidar a estas hermosas criaturas. A los hombres brutos les parecía agradable ver a los e-monsters que les importaban aprendiendo habilidades de combate. Los magos comenzaron a estudiar el entrenamiento y cuál sería la forma más efectiva de entrenar a estas criaturas. Pero lo más interesante fue lo que vi hacer a Jaina. Frente a ella había una hermosa y delicada serpiente azul. Selena había elegido a Aqualis, el e-monster elemental de agua, como su e-monster, ya que era una maga que se centraba en hechizos de hielo. Pero en lugar de rezar para que Pika alimentara a Aqualis y la hiciera más poderosa, Selena decidió intentar algo más. Gastó un total de 20 pip para invocar a Aqualis al mundo real, teniendo en cuenta que esta cantidad era menor porque su e-monster todavía estaba en el nivel 02. Tan pronto como hizo clic para invocar a la criatura al mundo real, Selena la miró con curiosidad, mientras que la criatura extrañamente hizo lo mismo que ella. Las dos se miraron fijamente durante unos segundos hasta que Aqualis se arrastró hasta Jaina y se frotó contra su pierna, provocando que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro a pesar del shock que sentía en ese momento. Observé cómo Jaina analizaba cada detalle de Aqualis, tratando de descubrir cómo funcionaba la criatura. Como había configurado la inteligencia de los e-monsters al equivalente de la de un niño, pudieron entender comandos simples, lo que realmente sorprendió a Jaina y provocó que una sonrisa orgullosa apareciera en mi cara. Se realizaron varias pruebas a lo largo del reino, hasta que puse mi mira en una aldea no muy lejos de la capital de Arcantor, la aldea que Rosalind había visitado y le había enseñado al líder de la aldea cómo usar Internet. En este pueblo vivían solamente 168 personas, un número muy pequeño como para preocuparme realmente, pero lo que me llamó la atención fue que el líder de este pequeño pueblo me hizo una petición bastante peculiar durante la oración. Mientras que los magos eran más individualistas porque podían rezar varias veces al día, o la gente en la segura ciudad capital de Arcantor no tenía que preocuparse tanto por su propia seguridad, la gente en aldeas más pequeñas tenía que preocuparse por la caza de carne, los bandidos invadiendo, o incluso algunos monstruos salvajes invadiendo. Y por eso oró. Oh, Dios de Internet, el Dios más bondadoso y misericordioso que he conocido, por favor, ayúdanos, los pobres agricultores, a defendernos. Después de usar la nueva aplicación de Internet, me di cuenta de que sería de gran ayuda para nuestra aldea si pudiéramos tener la custodia compartida de un e-monstruo, donde todos pudiéramos alimentarlo y entrenarlo para proteger la aldea. Oró con mucha humildad. Al escuchar su oración, me sorprendió su idea. Teniendo en cuenta que la aldea tenía un total de 168 personas, si decidían que todos debían alimentar al e-monster todos los días, era solo cuestión de tiempo antes de que el e-monster de la aldea fuera tan fuerte como un verdadero aprendiz de mago. Con las oraciones de 168 personas centradas en un solo e-monster, este podría alcanzar el nivel 10 en solo un día. Basándome en el nivel de fuerza que hice para los e-monsters, desde el nivel 01 al nivel 10, la fuerza era la de un adulto normal, y la cantidad de pig necesarios para alcanzar ese nivel de fuerza era 129.
En el nivel 11, la fuerza de los Monsters dejó el nivel de un humano normal y entró en el nivel de un aprendiz mágico, pero para pasar del nivel 10 al nivel 11, el costo en pi ya aumentó a 256, y este valor solo aumentaría con cada nivel. Si dependiera de una persona común y corriente entrenar a un Monster a ese nivel, le tomaría al menos unos cuantos años, lo que no era una gran inversión considerando que era la fuerza de un aprendiz de mago defender a esa persona en todo momento. Pero para una aldea de 168 personas, podrían desarrollar este Monster mucho más rápido que si solo fueran personas las que lo desarrollaran individualmente. Esto no solo me pareció muy interesante, sino que comencé a pensar en la guerra que se avecinaba y me di cuenta de que esta podría ser una estrategia increíble para la batalla. Si un pequeño pueblo como este podía entrenar Monsters a ese ritmo, ¿qué no podría hacer una ciudad más grande que acumulaba oraciones en un Monster todos los días? Claro, sabía que tenía que tomar precauciones, especialmente porque los nobles podrían usarlo de manera nefasta con la población, pero no era algo imposible de manejar. Entonces, para responder a la oración de John, hice que apareciera una ventana holográfica azul frente a él. Su sugerencia fue tomada en cuenta por el dios de Internet. Tan pronto como vio la delicada pantalla holográfica con el mensaje de que el dios de Internet efectivamente había escuchado su sugerencia, John se sintió sumamente honrado y conmovido, y oró 2 veces más en acción de gracias mientras yo comenzaba a desarrollar esta nueva característica. Capítulo 40. Permitir que varias personas alimenten a un solo Monster podría sentar un precedente muy peligroso. Sabía lo codiciosos que eran los nobles en tiempos feudales como este. Había nobles justos y honestos, pero eran la excepción, no la regla. Así que tuve que encontrar una manera de proteger a los plebeyos de esos nobles. Tanto para proteger a los plebeyos de los nobles que les obligan a alimentar a los Monsters contra su voluntad, como también para proteger a los nobles de utilizar a los Monsters cuando se vuelvan poderosos en el futuro para amenazar a los plebeyos. La primera contramedida que se me ocurrió, principalmente para lidiar con el segundo problema, fue que los Monsters no atacarían a quienes los alimentaban, por lo que si un noble usaba a un plebeyo para alimentar al Monster, el Monster nunca haría nada que pusiera en peligro la vida de ese plebeyo. A pesar de esta medida, los nobles no podían hacer que los Monsters atacaran a los plebeyos después de que estos hubieran alimentado a los Monsters una vez, y los nobles también tendrían cuidado a quien alimentaban a los Monsters. Un arma no sería efectiva si no pudiera atacar a quien su dueño quisiera, por lo que los nobles probablemente evitarían poner a alguien a cargo de alimentar al Monster. Para evitar que los nobles usen amenazas para obligar a los plebeyos a alimentar a los Monsters, decidí crear una contraamenaza. Si alguien fuera obligado a alimentar a un Monster y el dios de Internet lo viera, esa persona sería expulsada de Internet y nunca más podría acceder a él, además de que el Monster sería eliminado. Por supuesto, todavía existía la posibilidad de que el noble pagara algunas monedas de cobre para que el plebeyo alimentara al Monster, pero esto no solo haría que el plebeyo estuviera seguro para el Monster, sino que también generaría ingresos adicionales para el plebeyo. Para garantizar que los plebeyos no se vieran obligados a alimentar al Monster por una cantidad muy pequeña de cobre, agregué una opción para que los plebeyos denunciaran a los nobles por prácticas abusivas, con una lista de tácticas que consideré desfavorables para los plebeyos que garantizaban su derecho a denunciar a ese noble. Esta lista incluso incluía un precio mínimo que el noble debía pagar por pick, que era 1 moneda de cobre por pick. Si el noble pagaba menos que eso, o usaba amenazas o coerción contra el plebeyo podía denunciar a ese noble, y el noble perdería el acceso a Internet por el resto de su vida, y su Monster sería eliminado. Si los nobles se dieran cuenta de que no solo perderían el acceso a Internet, sino también un arma extremadamente poderosa, creo que los disuadiría de usar la violencia para amenazar a los plebeyos. Una vez realizada esta lista y listas todas las funciones, el coste de actualizar la app fue de tan solo 500 puntos de poder divino. El mayor costo fue vincular todas las aplicaciones de Monster con las aplicaciones de quienes alimentarían al Monster, el resto de las funciones fueron fáciles de hacer. Así que la nueva actualización pronto estuvo disponible. Cuando miré a John en el pequeño pueblo cerca de la capital de Arcantor, vi la gran sonrisa en su rostro mientras reunía a todo el pueblo para anunciar la nueva actualización y explicarles que ahora estarían a salvo en caso de que ocurriera algo imprevisto.
Por supuesto, cuanto más poderoso era el E-Monster, más poder divino se necesitaba para invocarlo, cuyo precio era 10 veces el nivel del E-Monster en galletas de comida, algo que casi nadie podía permitirse por su cuenta. Pero con la ayuda de todo un pueblo, si todos rezaban solo para comprar galletas para su E-Monster con el pic, lograban recolectar más de 500 galletas. Una cantidad que era suficiente para mantener activo al E-Monster durante varias horas, para ayudar a defender la aldea, o incluso para ayudarlos a cazar, reduciendo en gran medida el riesgo de que los cazadores de la aldea consiguieran carne, y posiblemente incluso aumentando sus ingresos con los materiales de caza que pudieran conseguir. Entonces, después de una votación, se decidió que todos alimentarían a John, el E-Monster del líder de la aldea. El E-Monster que eligió fue un hermoso Firefox naranja llamado Pyroxy. Desde la pantalla de su libro de internet, John ya se había encariñado con la criatura, y cuando vio lo feliz que estaba al recibir tanta comida de todos en el pueblo, la sonrisa en el rostro de John se hizo aún más grande. Como estaban alimentando a la aldea Pyroxy, todos tenían acceso a ello en su aplicación E-Monster, además del E-Monster personal que tenían, así que tenían dos monstruos con los que interactuar en la aplicación. Solo aquellos que alimentaron al E-Monster pudieron decirle que gastara su energía, ya sea entrenando, jugando u otras acciones. De esta manera, el E-Monster creó intimidad con estas personas, incluso si no eran oficialmente sus dueños. Aunque podían rezar 3 veces en promedio para alimentar a Pyroxy, no lo hacían, porque todos solo lo alimentaban una vez al día para la seguridad de la aldea. Como no necesitaban urgentemente su ayuda, esta frecuencia era más que suficiente. Aunque la gente de este pueblo me estaba muy agradecida, tenía curiosidad por observar otros lugares lejos de Arcantor. En los otros pequeños pueblos visitados por mis emisarios comerciantes, todos estaban llenos de felicidad con esta nueva característica, igual que en el pequeño pueblo de John. Mientras la gente de estos pequeños pueblos estaba entusiasmada, había gente en otros lugares que tenía muchas dudas. Estas personas eran los nobles que gobernaban las ciudades. Al ver a un duque, un hombre que dirigía una ciudad de más de 40.000 habitantes con pocos usuarios de Internet, una sonrisa apareció en mi cara. Tercer punto de vista. Un hombre gordo, codicioso, miedoso, orgulloso y muchos otros adjetivos no tan buenos que se le ocurrieron. Pero este hombre no era tonto, por lo que podía ver muy bien lo útiles que eran estas nuevas características de E-Monster que el dios de Internet había introducido. Pensando en la población de la ciudad que controlaba, hizo un cálculo rápido y se dio cuenta de que no sería difícil entrenar a un E-Monster con la fuerza de un mago maestro en poco tiempo, e incluso era posible tener un E-Monster con la fuerza de un mago sabio. Él mismo era un mago arcano, pero sabía que con su talento, nunca podría convertirse en un mago maestro, y mucho menos en un mago sabio. Sin embargo, con la nueva función E-Monster, Shane Russell podría controlar un mago sabio en la palma de su mano. Una manera mucho mejor que tener que pedir ayuda a los magos sabios de la escuela de magia Arcantor que vivían en su ciudad. El problema era que tendría que difundir el mensaje entre la gente común, algo que no quería hacer. Incluso se vio que podía obtener monedas de Internet por difundir la palabra, solo necesitaba 100 monedas de Internet para comprar el libro mágico de su nivel, y tenía mucho tiempo para terminar de estudiar ese libro y comprar el siguiente. Así que prefirió mantenerlo en sus manos tanto tiempo como pudo, hasta el punto que incluso ordenó a los magos de la ciudad que ya sabían de Internet que no lo difundieran entre los plebeyos. Pero ahora era diferente, Shane ya no podía mantenerlo en secreto. Con los beneficios que podría obtener del E-Monster, Shane sabía que mantenerlo en secreto sería muy malo para la ciudad a largo plazo. Incluso si el dios de Internet le hiciera pagar una moneda de cobre por cada galleta que los plebeyos le dieran a su E-Monster, las arcas de un duque estarían demasiado llenas como para que eso no fuera un problema. Una moneda de oro equivalía a 10.000 monedas de cobre, y como duque de la familia Russell, que había estado recaudando impuestos de los plebeyos durante tantos años, tenía una gran cantidad de monedas de oro en sus arcas, por lo que no se preocupó por ello y estaba dispuesto a gastar monedas de oro para comandar un poderoso E-Monster. Al día siguiente, para sorpresa de la gente de Lunaris, el duque Russell apareció en persona en la plaza de la ciudad para dar un discurso.
En ese discurso, predicó sobre el dios de Internet y cómo era un dios bondadoso y misericordioso, mientras explicaba todas las obras y bondades que había realizado el dios de Internet, enseñando a la gente común cómo orar y definiéndolo como la persona que los invitó a Internet, lo que le hizo recibir miles de monedas de Internet en unos pocos minutos. Después de eso, fue a otra parte de la ciudad para reunir otro grupo y comenzó a predicar como la última vez. Shanner Russell no fue el único noble que hizo esto. En todo el reino Arcantor, varios nobles predicaron sobre el dios de Internet y enseñaron a la gente de sus pueblos cómo usar Internet, con un enfoque especial en la aplicación eMonster. Todo esto se hizo para preparar a la gente para alimentar a sus eMonsters, de modo que en unos pocos días, cada ciudad tendría poderosas criaturas guardianas para proteger la seguridad de la gente. Y para un ejército enemigo desconocido que se acerca a la frontera de Arcantor, la falta de esta información haría esta expedición mucho más peligrosa. Incluso si fueran guiados por un dios poderoso, lo que enfrentarían dentro de Arcantor era algo que nunca podrían haber imaginado. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.